¿Ya? Andrés, listo, 8 de la mañana 41 minutos y a esta hora tenemos a Andrés Rodríguez en Zoom que nos está esperando para que le contemos, le preguntemos, perdón, acerca de este paro nacional, de cuál es su punto de vista, qué piensa que puede llegar a pasar con, con mil y un cosas más. Ahora bien, mientras que tenemos la comunicación con él, Jonathan nos contaba acerca de cómo los pueblos chilenos y peruanos, el muy pilo, y mostrando la calidad académica que hay en el Colegio Reina de Gales, nos va a dar otro punto de vista acerca de la cultura colombiana. ¿Usted cree que la cultura colombiana pueda seguir trabajando fuertemente por sus derechos? Mm, Pues bueno, ahora mismo, hoy en día, si me lo preguntas a mí, creo que no estamos como en ese punto. ¿Por qué? Porque políticamente estamos muy polarizados. Nos tendemos a como calificar, tachar, señalar mucho sobre que si uno es de izquierda, que si uno es de derecha, que por estar de acuerdo con una cosa y por estar en contra de otra. Entonces, cuando lleguemos al punto de trabajar unidos como equipo y ser un pueblo unido verdaderamente, será cuando se logre ese cambio. Muy bien. ¿Y usted cree que desde las aulas nos están, o les están, porque ya salí del aulas yo hace mucho tiempo, pero les están motivando a hacer respetar sus derechos, obviamente con ideologías claras, que ustedes sepan que es la derecha, que es la izquierda, que es el centro, que es un montón de cuestiones políticas? Claro que sí, me parece que pues en lo que he tenido yo de educación he aprendido mucho sobre de qué lado de la política me puedo inclinar, que me parezca más a mí, que no solo a mí, sino como mejor a un pueblo, porque también hay que ser empático en ese sentido. Entonces, pues creo yo que sí. Muy bien, listo. Muchísimas gracias, Jonathan Blanco, y aquí lo seguiremos teniendo para más preguntas difíciles tipo ICFES con conmigo aquí. Listo, muy bien. A Vamos a usted. Andrés Rodríguez. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a todos quienes nos logran escuchar por las diferentes plataformas. ¿Cómo están? Súper bien, Andrés. Un placer tenerte aquí en Intencional, en el noticiero Intencional en vivo con Daniel González. Bueno, voy a ser supremamente rápido contigo, pues sabiendo que tienes una agenda bastante apretada y que tu tiempo es oro. Y quiero que me des tu punto de vista acerca de que en la conmemoración a la memoria de Dylan Cruz, los mismos asistentes a este evento sacaron a Claudia López por medio de abucheos, piedras, malas palabras. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Será que Claudia López tiene responsabilidad frente a lo de Dylan Cruz y la gente lo considera así? Pues no, bueno, Daniel, no sé qué cuánto nivel de responsabilidad, porque cuando sucedió esto fue en el mandato de Enrique Peñalosa. Lo que sí no se olvida a los ciudadanos y los afectados principalmente en este acontecimiento fue que ella en su momento trinaba y opinaba sobre los malos manejos que le brindó Enrique Peñalosa en estas circunstancias. Entonces, en el instante en que ella se acerca y en el que se evidencia el populismo, ya que actualmente en el mandato de ella se han evidenciado un sinnúmero de muertes por parte del ESMAD. Entonces yo creo que ese populismo que inició al principio no lo apoya tanto con las acciones que evidencia actualmente, por los cuales al momento de ver los videos se evidencia que la tildaban de populista con estas acciones que realizaba. Entonces, pues la manera no fue la más correcta. Yo creo que se acercó, no sé con qué fin, pero no con el más ético posible. Pero pues sí me pareció también un poco grotesco la manera en cómo tuvo que ser sacada de este sitio. Entonces, ¿usted cree que la gente realmente no la sacó por la conmemoración de Dylan Cruz, sino de pronto le está recordando la noche fría que vivió Bogotá, donde murieron alrededor de 10 11 personas registradas por las autoridades de la policía? Sí, claro, yo creo que eso sin duda es algo que no se le va a olvidar a nadie. Entonces, pues ella, como repito, o sea, ella indicaba que los malos manejos de Enrique Peñalosa en estas circunstancias eran graves,
y pues de alguna u otra manera ella hizo algo similar. Entonces, pues yo creo que ese es el principal factor por los cuales tomaron esas acciones. ¿Usted qué piensa hoy de este paro que movilizará a taxistas, a docentes, otra vez estudiantes, campesinos, indígenas y demás? ¿Usted piensa que va a ser igual que todos los que ya hemos evidenciado o que este sí va a traer el cambio trascendental que piden estos grupos a Colombia? Pues bueno, Daniel, o sea, se ha evidenciado que por medio de las protestas sociales se logra un cambio. El claro ejemplo es Chile. Pero ¿qué le hace falta a los colombianos o a todos en particular? Que haya de manera constante esas manifestaciones, ¿sí? Evidentemente de manera pacífica o no, eso ya es otro tema a debatir, pero pues yo creo que son las protestas o las manifestaciones tradicionales que se realizan en las fechas conmemorativas. Yo creo que hubo un punto en el cual sí se evidenció o sí se tenía la intención de cambio, que fue el del 21 de noviembre del año pasado. Esa marcha o esa manifestación se sintió que tenía un cambio diferente, pero pues siento que nos hace falta una chispa diferente para poder realizar un cambio de 180 grados, como por ejemplo lo hizo Chile, con las manifestaciones que le hicieron día tras día, que evidentemente dejaron muchos muertos, pero pues que de manera histórica se ha evidenciado que por medio de la protesta se llegan a grandes frutos. Si en este momento tenemos los micrófonos abiertos, ¿qué mensaje le manda a la gente que sale hoy temprano a marchar con su maleta llena de todo el tema de viáticos, con agua para los gases lacrimógenos, bueno, entre otras cosas, vinagre? ¿Y qué mensaje les manda? ¿Y qué les gustaría que ellos entendieran desde su punto de vista? El primer mensaje es que no se dejen llevar por las acciones que realiza la fuerza pública, es decir, que no se dejen amedrentar, que de alguna manera si lo van a realizar, que lo hagan de manera pacífica, que se evidenció, por ejemplo, con la marcha de la minga indígena, que no hubo ningún tipo de disturbio y que el mensaje que se dejó fue bastante claro. Entonces, es una vista que si se llega a la posibilidad de realizar estas protestas de manera pacífica, evidentemente se va a evidenciar que el cambio lo realizamos entre todos. Muy bien, Andrés Rodríguez de la Universidad Sergio Bolea, mil gracias por haber estado estos 10 minuticos aquí en Intencional. Realmente quedo muy agradecido con sus respuestas y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Claro que sí, Daniel, muchísimas gracias a usted por invitarme en este excelente programa. Cualquier cosa estaremos atentos y un saludo a todos los oyentes. Muy bien, mil gracias. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. El mundo pide a gritos periodistas que generen cambios. Profesionales que estén al pie de la noticia y de la gente. En Intencional somos jóvenes preocupados por la realidad de nuestro país y lo que vive usted en las calles. Conéctese de 8 de la mañana a 10 de la mañana en Intencional en vivo con Daniel González. Te estaré esperando para contarte lo que pasa en Colombia. 8 de la mañana, 50 minutos y continuamos aquí en la mesa de trabajo de Intencional. Y aquí sigo con mi pupilo estrella Jonathan Blanco del Colegio Reina de Gales y él nos va a contar sobre si alguna vez ha tenido que salir a marchar. Pues, Daniel, no he tenido como la oportunidad de salir a marchar como tal, pero sin duda lo haría, claro que sí, porque, pues como mencionaba anteriormente, me gustaría pelear por unos derechos que creo se han perdido en este país que está como desubicado en ese sentido. Entonces, claro que lo haría, no he tenido la oportunidad, pero con gusto lo haría. Con gusto lo harías. ¿Qué quieres estudiar? Cuando termines ya les dejo claro a los oyentes que está en grado 11. ¿Qué quieres estudiar? Pues me gustaría decantarme por relaciones internacionales.
Relaciones internacionales, ¿y por qué una carrera tan fuerte? Porque pues en parte me gusta el hecho de aprender nuevos idiomas, que es uno de los factores que está en esta carrera. Además, entender un poco más de la política de uno o varios países. Y porque me ha llamado la atención desde hace varios años. Entonces, es por eso. Entonces, podemos decir que te gustaría trabajar en política, quizá, Sí, quizás puedo hacerlo o me decanto tal vez por otro bando como el periodismo también puede ser. por el periodismo. ¿Por qué ser periodista? ¿Qué te llama la atención del periodismo? Una carrera que al final somos carne de cañón frente a todo el mundo. Precisamente por eso, porque puedo hablar, vociferar sobre lo que opino de ciertos aspectos, sea del país o de otros ámbitos, pero porque quiero dar mi voz, quiero darme a conocer sobre lo que tengo que decir. Exactamente. Si fuera periodista, ¿cuáles serían los temas que a usted le gustaría trabajar en una mesa de radio o como reportero? O inclusive de la redacción. Bueno, sí, la verdad, la reacción creo que se me da muy bien. Me gusta decantarme por el lado político. También siento una afición por los deportes. Entonces, pues cualquiera de esos dos lados me gustaría enfocarme más, ya que es lo que más me familiarizo y lo que más entiendo. Deportes, hincha de qué equipo. Pues ahora mismo soy apasionado a Independiente Santa Fe. ¿Por qué Santa Fe? ¿Por qué ese equipo? Pues no sé exactamente desde cuándo nació el amor, pero creo que cuando empecé a ver fútbol o a distinguirlo como tal fue en la liga que ganó Santa Fe, si no estoy mal, en 2012. En el 2012, que estaba con Osorio, me imagino. Creo que sí. Muy bien. ¿Cómo ves la liga y el deporte colombiano hoy? Pues siento personalmente que ha avanzado mucho más en comparación a años anteriores, más con hace 4 años que ganó la Libertadores Atlético Nacional y el Once Caldas hace más de una década. Me parece que ha avanzado pues muy potencialmente, me parece que todavía tiene mucho más que dar, entonces pues tiene que seguir adelante y que no se deje ganar por alguna especie de corrupción como está pasando en la Liga de México. Exactamente. Ahora, tú dices un punto interesante y es hablar de ese deporte colombiano. ¿Qué piensas de la selección Colombia que tanto nos duele hoy después de esos dos partidos donde nos golearon contundentemente? ¿Qué piensas del proceso que tiene actualmente? ¿Tú crees que es culpa de los jugadores, del técnico, de quién? Pues no, yo personalmente ahora mismo no vi tanto a Queiroz, no le echaría tanto la culpa de los malos resultados, ya que no ni siquiera lo pudimos ver tanto tiempo como quizá pensábamos. Creo que la culpa también la tienen varios de los jugadores que no, pues que no van con garra y a sudar la camiseta como comúnmente se dice. Pero pues obviamente Queiroz es quien había planteado esos partidos, entonces algo de responsabilidad tiene. ¿Tú crees que es cierto ese chisme que se da que James Rodríguez se fue a los golpes? Bueno, hay chisme como con 5 jugadores de la selección, pero el que más suena es que se fue a los golpes con Cuadrado y con Lerma. Pues personalmente creo que no, pues por algo lo habrá desmentido, pero si es algo que suena y retumba y viendo qué pasa en las próximas convocatorias y demás, pues se puede desmentir o se puede acusar directamente pues estas acusaciones precisamente. ¿Qué jugadores tú sacarías de la selección? Que digas, no, este no funcionó, no sirvió, no lo vuelvan a llamar. Pues yo creo que uno de los mayores responsables, pues obviamente es el capitán, que es James, que no lo sacaría como tal, sino lo pondría en punto de mira para pues que incentive más a su equipo, ya que es el trabajo del capitán. Algunos que tal vez ya pasaron factura, como Juan Cuadrado, que creo que ya le debe ceder el puesto a alguien más, así como los arqueros David Ospina y Camilo Vargas creo que ya deben darle la oportunidad además. Y pues curiosamente, contradiciendo un poco lo que dije,
Uno de los que creen que más, que ya ha pasado factura, pero que a mí no me parece es Radamel Falcao. Claro, y no es tanto por el nivel, digamos que deportivo que tenga hoy, sino es por esa capitanía, ese liderazgo. Casi que como lo hizo Farid Mondragón en el Mundial del 2014, ¿te acuerdas? Exactamente, que Farid con 43 años, si no estoy mal, jugó su último partido del Mundial y pues fue precisamente a eso, a destacar como capitán, a poner el equipo derecho, por decirlo así. Es lo que creo yo que está haciendo Falcao y me parece que lo hace muy bien, además que sigue rindiendo de manera muy excelente. Así es, inclusive frente al empate contra Chile él hizo el segundo gol, el gol que nos dio la oportunidad de tener un puntico, el único puntico que creo que es válido en la era de Queiroz. Muy bien, ahora hablemos de otros deportistas, no sé, ¿tú qué piensas de los futbolistas colombianos? ¿Qué piensas del Cúcuta que tuvo que cerrar sus puertas? Un equipo histórico que además no quiso ni apoyar el gobierno, ni su propio gobierno, ni su propia gente. ¿Tú qué piensas de esto? Pues me parece que la caída de un histórico como era el Cúcuta Deportivo, pues no creo que me parezca muy bien vista, porque precisamente al ser un equipo con tanta historia dentro del país y con tantas altas y bajas, pues se le debió haber dado un poco más de apoyo, así pues como se hizo con otros equipos en su tiempo, pero me parece que lo que faltó fue el apoyo tanto de su afición para evitar que se cerrara pues el club como de sus directivas. Así es. De pronto, ¿qué sientes tú cuando ves que un equipo grande, o por lo menos un equipo que tiene tanta historia como lo tenía el Cúcuta, cierra sus puertas? Me parece pues triste, me parece como desconcertante porque pues es algo que queda en la memoria de uno, como que mencionarlo y que ya no esté ahí es muy extraño, como pues ya que hablé antes de la Liga Mexicana, como pasó con el Veracruz de México, que pasó por esta misma situación y tuvo que refundarse con otro nombre. Muy bien, ahora cambiamos de tema para que se den cuenta lo dateado que es este chico. ¿Qué piensas tú de las redes sociales? ¿Que las redes sociales pueden llegar a informar más que un medio de comunicación? Pues en partes, porque hay algunas redes o algunos medios de comunicación por redes sociales que se encargan de informar bien, que se encargan de dar las noticias como son, y hay otros que se encargan de hacer las llamadas fake news, que pues como su propio nombre lo dice son noticias falsas o noticias que desinforman. Pues es básicamente mi opinión, que hay que tener mucho cuidado con lo que se lee y investigar más sobre lo que se dice en internet. Ah, tú tienes las tres redes sociales que son más comunes, que son Instagram, Facebook y Twitter. Sí, así ¿Cuál es la es. que más usas? Yo la que más uso es Facebook. Facebook. Sí. ¿Y qué actividades sociales haces en Facebook? Pues básicamente, pues a veces leo trinos de lo que sale por ahí. Me sorprende la falsedad que tienen algunos, otros que son más verídicos, como pues de fuentes de noticias más confiables. Y pues simplemente pasar por ahí un rato en Facebook es lo que hago yo. Dicen que Facebook es bueno para los memes y para las noticias. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad. Facebook es algo experto para los memes. O sea, es como una red social experta para el mundo de los memes y las noticias que incluso se pueden combinar. Muy bien. Te voy a hacer la última pregunta, por lo menos de este espacio, y es donde te digo, ¿qué piensas que todas las redes sociales ya tengan ahora historias? Pues me parece que es algo que como que le copiaron a Instagram, si no estoy mal, que creo que fue de los primeros que sacaron historias y pues en parte desde creo que fue WhatsApp el segundo que se lanzó a las historias, pues ya se empieza a ver como muy cansino que hasta YouTube, hasta Twitter, hasta Facebook, que pues también tiene sus historias, es como muy un poco cansino y repetitivo pues ver el mismo concepto de redes sociales, ya que pues las haría todas prácticamente igual o muy parecidas.
Sí, casi que tú no tienes ya ni contenido para subir en las diferentes redes sociales. En WhatsApp subo una foto, en Twitter subo otra, en Instagram, uy, ¿qué hago? Subo la misma, ya no sé qué hacer. Exacto, Entonces, claro, casi que te hace más responsabilidad más que las tareas. exacto. Muy bien, muy chévere tu intervención, me gustó bastante. Y vamos a los tweets, donde vamos a hablar acerca de lo que está diciendo todas estas personas hoy en el auge de la política nacional, en la opinión pública. Eh, y es importante que nosotros tengamos en cuenta a estas personas porque siempre están diciendo algo que es importante, algo que puede ser polémico, siempre están arremetiendo contra alguien. Por ejemplo, nos dimos cuenta ayer, le estaban dando durísimo a Iván Duque por mil cosas. Ahora tenemos el tuit de Piedad Córdoba con el numeral de La Paz Pienso. Y dice, Duque hizo trizas la paz y ahora sale con que la culpa es del acuerdo de paz. Apoyo a los campesinos cultivadores, no se hizo. Reforma rural integral, no se hizo. Curules de las víctimas, no se hizo. Quieren acabar con la JEP y 216 excombatientes asesinados. Eso es lo que piensa Piedad Córdoba con el numeral, perdón, de La Paz Pienso. Y es claramente una crítica fuerte al gobierno donde le dice, hey, usted ha hecho trizas el acuerdo de paz, a los campesinos no los tiene en cuenta, las curules de las víctimas no las quiso tener en cuenta también. Además de eso, quiere acabar con la JEP haciendo su derogación y 216 excombatientes que dejaron las armas fueron asesinados. Muy bien, por otro lado tenemos el trino de Daniel Samper con el mismo numeral de La Paz Pienso. Y dice, de La Paz pienso que sigue siendo el camino, que gracias a ella nos hemos ahorrado miles de muertos, de secuestrados, de dolor, que por más abolladuras que tenga es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta, y que debemos seguir trabajando por ella con compromiso. Recordemos que Daniel Samper, periodista hoy independiente de los Danieles, hizo mucha campaña acerca del proceso de paz, de apoyarlo, motivaba a la gente a leer las 300 hojas. Además de eso hizo uno que otro trino donde explicaba los puntos esenciales y claramente es por eso que hoy es un defensor de la paz, un defensor de esa paz de Santos, donde pues trabaja fuertemente por tener un país unido y darle voz a los que un día tuvieron armas y que el gobierno y la misma gente sea quien decida quién gobierna el país. Muy bien, vamos ahora a un tuit de Margarita Rosa de Francisco acerca de Petro y lo va a leer la voz de Jonathan Blanco. Bueno, el tuit dice, no se trata de afirmar que Gustavo Petro es el redentor, pero es que no se ve a nadie más proponiendo una transformación de fondo y plantándose con dos pares de gonadas ante el poder económico, narcos y corruptos con tanta consistencia. Se necesita mucho carácter. Exactamente, un tuit de Margarita Rosa de Francisco, hermana de Martín de Francisco, quien trabaja en la tele letal y le mando un saludo muy especial. Y es claramente eso, donde ella dice que no ve proponiendo una transformación de fondo y que Petro no es un redentor, que este sistema económico y de narcoterrorismo y de narcopolítica como ella hace alusión, no necesita pues que Petro sea el redentor, pero sí puede ser como la opción más importante a la hora de hablar de política. Muy bien, ahora y volviendo a la noticia del día que fue que Claudia López salió casi que corriendo después del homenaje de Dylan Cruz, Luis Ernesto Gómez, quien es hoy su secretario, dice, imposible reparar el dolor ocasionado por la violencia, con otras formas de violencia. Toda mi solidaridad con Claudia López, quien asistió a este acto por solicitud de la mamá de Dylan y como compromiso institucional con la verdad y la justicia en su caso. Quiero aprovechar este tuit para preguntarle a Jonathan Blanco, ¿qué piensa usted de que estas personas se hubiesen sacado corriendo, literal, a Claudia de esta conmemoración? Me parece, pues pienso yo, que en parte tiene su justificación, ya que obviamente los jóvenes que asistieron ahí,
se dieron cuenta de las fatalidades que sucedieron este año de mandato de Claudia López con los asesinatos anteriormente mencionados de aquella noche que murieron 11 personas, pues según fuentes oficiales. Ujú. Y pero pues, o sea, siento yo que Claudia López en la muerte de Ilan Cruz no fue responsable directa, ya que pues aún no estaba en mandato, pero obviamente tiene su justificación por parte de quienes la sacaron. Listo, sí, muy bien. Y claramente después de todo esto que pasó anoche, Claudia sacó un tweet donde dice, la ira y frustración de muchos jóvenes por el abuso policial y la muerte de jóvenes como Dylan es comprensible. Agradezco a su familia que siempre ha invitado a honrar la memoria de Dylan pacíficamente y pedido que no se use oportunamente su memoria para el dolor y la violencia. Sí, claramente lo que veníamos diciendo al comienzo del programa, Claudia lo que busca es que la memoria de Dylan sea un reconocimiento a la lucha de los derechos humanos y que sea un motor para que las personas sigan trabajando de manera pacífica por la construcción de una mejor nación. La violencia solamente está trayendo dolor y quizá destrucción de todo lo que hemos trabajado por tantos años. Muy bien, a esta hora de la mañana vamos a tener la oportunidad de comunicarnos con el docente Lisandro Parrado, quien está intentando conectarse con nosotros eh, por medio de Zoom y va a tener la entrevista donde vamos a hablarle acerca del paro nacional. Él es muy cercano a Secretaría de Educación, a muchos colegios, a muchos rectores y claramente tiene Aló, un panorama mucho más claro y amplio de lo que está pasando a nivel nacional aló, buenos con el días. tema de las protestas, con el tema de los Buenos estudiantes, días, con la postura de FECODE, con el tema de la digitalización de los Carlos contenidos Daniel, y buenos demás. días. Profesor Lisandro Parrado, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Bien, bien, ¿cómo está usted? Bien, muy feliz de tenerlo aquí en nuestro programa el día de hoy. Eh, Quisiera empezar preguntándole por cuáles son los requerimientos o cuestiones que están solicitando hoy los docentes para salir a marchar. Bueno, cuando usted me hace esa pregunta abierta de que cuáles son las inquietudes y problemáticas de los docentes, hay que establecer claridad en que existe un servicio educativo público que es el de educación, pero es prestado por el sector oficial que se aglutina o se sindicaliza con una organización que se llama FECODE, ¿de acuerdo? Y la otro sector es el sector privado que está organizado por instituciones educativas prestadas por particulares. Y ellos, los colegios están agrupados en asociaciones de colegios privados distribuidos en todo el país. Eh, entonces, si hacemos referencia a los dos grupos de colegios que existen, entonces, por el tipo de relación con el gobierno nacional, el tipo de contratación y de organización, entonces hablamos el de la educación oficial que se aglutina en toda FECODE y que tienen su problemática con el gobierno nacional en lo relacionado con el servicio de salud, en relacionado con sus aumentos anuales, el manejo del escalafón, la problemática que han tenido sus líderes en todo el país, han matado a muchísimos líderes docentes y FECODE pues reclama ese tema. Y por el sector de los colegios privados, la situación que se está viviendo en este momento motivo de la pandemia. Los padres de familia han perdido los empleos, han perdido los ingresos, han disminuido sus ingresos y ha habido dificultades en estos sentidos. Y entonces en este momento las carteras de los colegios privados son supremamente altas. Entonces llega la terminación del año y muchos padres de familia
están debiendo pensiones a las instituciones educativas, los colegios han tenido que pagar sus contratos a sus maestros para que estos dicten sus clases o trabajen con aprendizaje en casa, y eso hace que los colegios estén viendo una situación de crisis bastante grave por la falta de ingresos, por el no pago de las pensiones por parte de los padres de familia. En eso podríamos resumir las dos grandes problemáticas de los dos sectores, la educación oficial y la educación privada. Ok, doctor Lisandro, al interior de esta problemática, fuentes me han comentado que el sector público y el sector privado, tanto hablando de profesores, están en constante conflicto porque dicen, ¿cómo es posible que los públicos mandaran trabajo a casa pero no se conectaran, no tuvieran las mismas horas de conexión que tenemos los de privado? Y los de privado dicen, esto es inaudito, yo me levanto a las 6 de la mañana y termino mi jornada casi 4 de la tarde con los chicos enfrente a una computadora, en cambio el profesor de pública simplemente lo que está es mandando trabajos. ¿Usted qué piensa de este conflicto? No, pues realmente para los colegios no existe ese conflicto, ¿cierto? Porque la educación oficial hace su trabajo de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo a su organización, y la educación privada hace su trabajo. A nosotros los de la educación privada no nos preocupa la manera como ellos lo hagan, el número de horas ni demás, porque repito, ellos tienen un horario y un calendario totalmente diferente al nuestro. Lo que ocurre es que en el sector oficial la mayoría de los colegios trabajan en una jornada, o en la jornada de la mañana o en la jornada de la tarde, y solamente creo que en este momento máximo en Bogotá existe jornada única en el sector oficial como en el 25% de las instituciones educativas oficiales, mientras que en el sector privado sí todos los colegios obligatoriamente y atendiendo a la Ley General de Educación deben trabajar en jornada única, o sea que los colegios privados trabajan de 25 hasta 40 horas efectivas de 60 minutos. En preescolar trabajan 25 mínimo, en primaria trabajan mínimo 35, 30, 35, y en secundaria y media trabajan 30, 35, 40 horas. Entonces cada sector, el sector oficial, organiza sus clases con base en la disponibilidad de tiempo, e igualmente lo hace el sector privado. Obvio, el sector oficial cuenta con menos horas, menos intensidad horaria. Ellos tienen una jornada de 5 horas con un descanso de media hora, 45 minutos, mientras que nosotros estamos arrancando a las 6:30 y estamos terminando 2:30, 3 y en algunos casos 4 de la tarde. Luego en el sector privado hay mucho más tiempo. Lo que pasa es que nos cogió la pandemia y a partir del 16 de marzo la señora ministra de Educación, de una manera arbitraria y de un día para otro, anunció que los colegios privados tenían que organizarse para aprendizaje en casa. Entonces todos los colegios, tanto del sector oficial como privado, tuvieron que pensar en herramientas tecnológicas, en capacitación de docentes y demás, porque debemos decirlo claramente, más del 98% de los colegios no estaban preparados para aprendizaje en casa, para hacer una educación a distancia, tipo virtual, ¿de acuerdo? Entonces, los colegios tuvieron que comenzar muchos a conseguir equipos, a actualizar su tecnología, a capacitar a los docentes y demás, y entonces fue un cambio abrupto para todos. Para los docentes fue la dedicación de más tiempo, más preparación de clases, búsqueda de recursos, organización de estrategias metodológicas, estrategias de evaluación, de secuencias didácticas y demás. En el sector oficial también. Lo que ocurre es que en el sector oficial, con FECODE a la cabeza, pues pegaron el brinco manifestando que ellos
pues no estaban preparados, lo mismo que en el sector privado, que se requería tiempo, y es así como tanto en el sector oficial como privado se comenzó a trabajar, y poco a poco, a medida que iba avanzando el tiempo, se iban mejorando las condiciones, y había una gran diferencia, que para el sector oficial el gobierno nacional comenzó a apoyar a los colegios oficiales entregándoles tabletas, computadores, y adquirieron más de 80.000 computadores para todo el país y lo repartieron en muchas regiones del país. En cambio, para el sector privado no se contó con ese apoyo. Sí, Y eso era, perdóneme que lo actualmente interrumpa. Sí, ese es está, el punto que yo quería ir. Es el punto que yo quería ir porque, digamos, uno de los problemas que están peleando ambas instituciones, tanto lo público como lo privado, es claramente la distribución de los recursos. Como bien, pues el sector público merecía y necesitaba computadores, el privado también. Habían estudiantes que en su casa solamente cuentan es con su celular, pues iban a clase. Entonces, ¿qué dice la ministra frente a este tema, frente a este problema? no, es decir, obvio, la ministra de Educación entró a preocuparse por la educación oficial. Comenzaron a comprar computadores, a nombrar personal docente que hacía falta en diferentes regiones, a colocar plataformas como la de Aprende en Casa, plataformas digitales, a dar recursos digitales y demás, ¿cierto? Todo esto para el sector oficial. Pues en el sector privado se podían acceder a esas plataformas, pero todo esto fue creado pensando en la educación oficial. Yo sí tengo que denunciar que realmente el gobierno nacional no se ha preocupado por darle recursos al sector privado, solamente establecieron un programa o varias alternativas. La primera alternativa para el sector privado era que podíamos hacer una serie de créditos para capital de trabajo para nosotros poder seguir pagando la nómina. Es decir, el gobierno decía nacional, les vamos a hacer unos préstamos para que ustedes puedan seguir manteniendo la nómina. Pero ¿cómo pagábamos nosotros esos créditos si no había unos ingresos regulares y permanentes de pensiones por parte de los padres de familia? Luego ese programa para nosotros no funcionó. Después sacaron un programa de apoyo a las nóminas, pero muchos de los colegios no pudieron acceder a ese programa porque no tenían la planilla pila o tenían la contratación de profesores por prestación de servicios, ¿cierto? Y muchas veces los requisitos de los mismos bancos, los colegios no podían acceder y muchos no pudieron lograr ese crédito, esos auxilios a la nómina. Lo mismo también con el auxilio a las primas. Es decir, sí, varios colegios pudieron acceder, pero muchos se quedaron por fuera. Y el otro programa fue el de créditos condonables, en donde la ministra hizo una gran campaña de que iba a haber un apoyo a los padres de familia con el pago de las matrículas y las pensiones, o mejor, con el pago de las pensiones durante 6 meses. Pero de un total de 2.160.000 estudiantes, solamente pudieron acceder inicialmente 57.000 padres de familia con un auxilio máximo de 1.200.000 con el pago de pensiones máximo de 6 cuotas. Había colegios que tenían pensiones de 70.000, 80.000, multiplicado por 6 meses, pues la ayuda iba a ser de 500 y pico, 600 y pico. Otros colegios pues tenían las pensiones de 200, pues iba a ser por 6 meses, la ayuda iba a ser por 1.200.000. Pero en los estratos 3, 4, 5 y 6, cuyas pensiones pasaban de los 300, 400, 600 y demás, solamente le iban a apoyar a los padres de familia con 1 o 2 meses de pensión. Pero ¿qué pasó? Que ese programa de créditos condonables se redujo prácticamente a la ayuda de los estratos 1, 2 y 3, pero en muy poca cantidad. Inicialmente se anunció de una ayuda de 30.000 millones de pesos
se aumentó a 51.000 millones de pesos, que abarcaba un auxilio para 57.000 padres de familia. Pero dada la complejidad del programa, del manejo de la plataforma, del mismo proceso del programa de créditos condonables, muchos padres de familia dijeron que no, que eso era muy difícil, muy complicado, y sobre todo que hay muchos padres de familia, perdón, Ujú. que no cree en los créditos del ICETEX, y dijeron: nosotros con el ICETEX no nos metemos para nada. Y por más de que eran créditos condonables para estratos 1 y 2 en un 100%, los padres prefirieron no participar del programa. Y la situación ha sido tan difícil que imagínense que el programa inició en el mes de junio y a la fecha, ¿cierto? A la fecha todavía muchos colegios no han recibido el dinero, ¿cierto? Todavía faltan por enviar por parte del ICETEX más de 2.700 pagarés, y llegó el final del año y en este momento a algunos colegios les han hecho los desembolsos, pero no han podido hacer nada con la plata porque apenas hasta ahora están enviando los listados a los colegios con los nombres de los padres de familia que accedieron al crédito y el monto. Entonces los colegios apenas están llamando a los padres de familia para decir: bueno, a usted le aprobaron el crédito de tanto, usted nos debe tanto, cuadremos caja, cuadremos cuenta. Pero ha sido un rotundo fracaso ese programa del ICETEX. En conclusión, las ayudas del gobierno nacional para el sector privado han sido muy pocos. Y actualmente ellos hablan de la alternancia, ¿cierto? Es decir, el regreso a través de la estrategia GPS, un regreso gradual, progresivo y seguro a Ujú. los colegios. Y solamente se han inscrito 163 colegios privados, algunos ya iniciaron, y 21 colegios oficiales están haciendo un piloto preparándose para el año entrante. Pero la situación ha sido muy difícil. Los padres de familia siguen diciendo que mientras no haya vacuna, no haya condiciones sanitarias, entonces no van a mandar a sus hijos a los colegios. Exactamente, Entonces, esa era la como pregunta que se le está... quería hacer. Claudia López dijo que íbamos a volver a la presencialidad. ¿Usted lo ve viable? Conociendo los colegios como están, como quedaron endeudados, como casi quedan quebrados. ¿Cuál es la pregunta? Perdóname. Eh, Usted ve que la decisión de Claudia López fue regresar a las instituciones, pero ¿usted cree que los colegios tienen esa capacidad? Porque unos quedaron endeudados, dos quedaron quebrados, tres, todavía estamos en una coyuntura donde el COVID pues tiene unos manejos, digamos que muy estrictos en temas de bioseguridad. ¿Usted ve viable que los estudiantes puedan volver a las aulas? Sí, la situación es muy clara. El gobierno nacional anuncia muchos millones y mucho presupuesto para el sector oficial, para el pago de los recursos, para los protocolos, la implementación de los protocolos de bioseguridad. Pero para el sector privado no nos van a dar ni un solo peso. La implementación de esos protocolos y los recursos debe correr por cuenta de los rectores de los colegios, porque en la implementación de las tarifas para el año entrante no aprobaron un solo peso, ¿cierto? En el aumento de los costos educativos para poder costear esos protocolos de bioseguridad. Entonces, los colegios que quieran regresar a la alternancia a través del sistema GPS tendrán que utilizar sus propios recursos, pero en este momento tienen una cartera tan grande, entonces ¿de dónde van a sacar la plata para implementar esos recursos de bioseguridad? Pues claro, ¿quiénes son los que están regresando a la alternancia? Pues los grandes colegios que tienen grandes capitales, que tienen un colchón de años atrás porque sus pensiones son de 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000. Para ellos, si bien es cierto que se le han disminuido los ingresos, es gente que tiene muchísimos recursos y se han dado el lujo, por ejemplo, colegios del norte como el Rochester y otros, de implementar 400 millones de pesos en la preparación de los protocolos de bioseguridad. Pero un colegio de estratos 1, 2 y 3,
donde les están debiendo los padres de familia el 50-60% de las pensiones, ¿de dónde van a sacar para implementar ese tipo de cosas? O sea que no es fácil regresar a la alternancia para estratos 1, 2 y 3, porque eso demanda recursos. Y lo que es más, cierto que los padres de familia Sí. no quieren enviar a sus hijos hasta tanto no haya la vacuna o hasta tanto no haya seguridad para la salud de ellos. Y hay otra cosa que es importante, es que muchos educadores pasan de los 60 años y tienen riesgos en su salud si regresan a la alternancia. Entonces, para nosotros y para muchos colegios consideran que regresar a la alternancia o a la presencialidad es un riesgo. Y para el año entrante, como van las cosas, muchos colegios van a continuar en aprendizaje en casa hasta tanto no mejoren las condiciones de sanitarias o hasta tanto no se implemente la vacuna. Pues ya el laboratorio Pfizer ha anunciado que tenemos vacuna hortica para diciembre, ¿de acuerdo? Pero no sabemos cómo va a ser esa implementación, si va a llegar a Colombia, porque Colombia apenas está en conversaciones con este laboratorio Pfizer para ver si se pueden comprar las vacunas, pero todavía no hay nada seguro. Es decir, que vamos a iniciar el año entrante con alternancia, pero lo más seguro es que muchos colegios van a continuar con aprendizaje en casa. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, profesor Lisandro Parrado. Aquí los micrófonos siempre van a estar abiertos. Y quisiera cerrar con una última cosita, y es, ¿usted cree que el gobierno nacional sí va a apoyar para empiezos del otro año a los colegios privados? El gobierno nacional no, el gobierno nacional definitivamente no le va a invertir un solo peso, porque es que los colegios privados se rigen por normas de carácter privado en la parte comercial, en la parte de dinero. Entonces, el gobierno nacional sí podrá establecer otro crédito tan fracasado como el de créditos condonables, de alguna ayuda, pero en este momento, y después de muchas peticiones de parte de la educación privada, realmente las ayudas del gobierno han sido insuficientes, ¿cierto? Han sido muy pocas, y la educación privada seguirá con esa problemática. No sé, para el año entrante una situación muy complicada. Muchos colegios van a tener que cerrar, otros están pidiendo aplazar unos años, pero eso no está prohibido por las normas, no se pueden aplazar por unos años los colegios. El colegio que en este momento cierre definitivamente, y si quiere volver a abrir, tiene que volver a pedir una nueva licencia de funcionamiento. Nosotros no esperamos nada del gobierno, ni el gobierno nos va a dar nada en la educación privada. Listo, muchísimas gracias y esperamos volverlo a tener en próximas ocasiones. Bueno, con muchísimo gusto, mi querido periodista Carlos Daniel. Estamos con mucho gusto desde Acopricol, Asociación de Colegios Privados de Colombia. Estaremos prestos para atender sus inquietudes. Listo, mil gracias. Muy bien, 9 de la mañana, 30 minutos, y a esta hora tenemos la posibilidad de cambiar de tema y hablar de otro tema que preocupa muchísimo a los colombianos, y es qué va a pasar con Joe Biden en los Estados Unidos y cómo esto va a traer unas consecuencias a Colombia, si van a ser positivas, negativas o inclusive entre otras cuestiones. Recordemos que en materia económica Colombia está preocupada, pues Estados Unidos siempre ha permitido tanto la inversión de empresas como de los tratados de libre comercio y demás. Por otro lado, en la parte social, ¿qué va a pasar? ¿Van a dejar que nosotros podamos ir a Estados Unidos a estudiar y formarnos profesionalmente, o van a tener más restricciones? Bueno, hay un montón de cuestiones, desde el tema ambiental, cómo se va a trabajar con el tema del ecosistema, van a seguir generando presión para que se active el tema del fracking, o simplemente van a decir no y se cuidan los páramos. Jonathan Blanco, mientras que tenemos aquí comunicación con uno de los expertos importantes del tema, cuéntame, ¿tú qué pensaste cuando ganó Biden? ¿Cómo te parece? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo personalmente no estoy muy familiarizado con la política estadounidense, pero pues de lo poco que sé de Joe Biden y de quién era el otro candidato, Donald Trump, pues se creó mucha controversia. Se creó mucha, pues, controversia
con esa elección. Además que para un joven que no entiende mucho cómo van las elecciones, pues el hecho de que no se gane con mayoría de votos, sino por como puntos que hace cada estado, pues es confuso, pero pues simplemente creo que estamos a la expectativa. Los países que estamos siendo apoyados, entre comillas, por Estados Unidos, por la superpotencia, estamos a la expectativa de ver qué tan buen presidente es Biden, tanto con su pueblo como con los demás. Sí, además son países con una democracia distinta. En Colombia pues va la mayoría de votos. En cambio en este punto es dependiendo de los estados y cuánto porcentaje o valor tenga frente a este tema de las elecciones, de los votos. Muy bien, 9 de la mañana 32 minutos y vamos a tener comunicación con el profesor Jorge Maldonado de la Universidad Sergio Arboleda, quien nos va a dar un panorama más claro de lo que está pasando a nivel internacional con Donald Trump, con Biden, con si Donald Trump va a dejar la Casa Blanca al fin o qué va a pasar. Bueno, profesor Maldonado, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio. No, gracias a usted por aceptar nuestra invitación y sabiendo que su tiempo es oro, yo quiero empezar preguntando cómo ve el panorama desde la Casa Blanca de si Donald Trump va a dejarla o no, qué puede pasar, aún no reconoce la victoria de Biden, qué podría llegar a suceder en el caso que no se quisiera ir de la Casa Blanca. Bueno, aquí hay un panorama muy interesante, pero hay que partir de un par de elementos contextuales que son importantes, y es que Estados Unidos es la democracia más madura y más importante de todo el hemisferio. Entonces, una democracia en estas condiciones, pues no depende de un sujeto, no depende de Donald Trump, no depende del presidente de turno, sino que depende de las instituciones. Y las instituciones norteamericanas son muy fuertes, son muy estables. Entonces, más allá de la rabieta que pueda tener Trump en ese momento, la transición se va a dar. Buena parte de los recursos legales que ha utilizado Trump para desviar un poquito la situación, pues ya han sido desestimados por la Corte o por las Cortes de los diferentes estados en donde se ha demandado. Eso demuestra un poco lo que te decía, y es las instituciones norteamericanas son instituciones fuertes, de muchísima madurez. El Estado es estable, es real, existe, tiene una cobertura amplia y es muy robusto. Eso hace que la intención, de alguna manera, de algunos sujetos por debilitar ese Estado, pues fracase. Entonces yo creo que más allá de un poco el ruido mediático, no va a pasar mucho. Es decir, Donald Trump tiene que dejar la Casa Blanca sí o sí. Sí o sí la tiene que dejar. Y la tiene que dejar por las circunstancias constitucionales, porque el colegio electoral va a nombrar a Joe Biden ahorita en diciembre, lo va a elegir como presidente ya pues electo, el presidente formal. Recordemos que es el colegio electoral el que elige al presidente de los Estados Unidos. En ese momento lo que hay es una intencionalidad popular para que él sea presidente ante el colegio electoral y ante los votos de cada uno de los estados, pero eso se formalizará en diciembre, el 12 de diciembre, si no estoy mal, y a partir de eso se van a dar una serie de procedimientos que existen en el aparato estatal norteamericano para que la transición se dé y para que Donald Trump a mediados de enero pues abandone la presidencia de los Estados Unidos, tanto a nivel legal como a nivel formal, y salga por la puerta trasera de la Casa Blanca. Muy bien, profe, yo quisiera a usted aterrizarle una pregunta que quizá puede llegar a ser muy abierta y es, ¿cuál puede ser la responsabilidad en este momento de Donald Trump con la gente que votó por él? Que obviamente, recordemos, fue muchísima, pero pues Biden ganó por cuestiones también abismales, mucha gente confió en él, pero ¿cuál puede ser la responsabilidad de Donald Trump ahora que se va de la Casa Blanca con esas personas que votaron por él? Bueno, en últimas es la responsabilidad de todo político y de todo gobernante con sus electores, ya sea
en términos de haber conseguido los resultados que se esperaban, que era haber ganado la presidencia y entonces cumplir con los planes que tenía allí presupuestados, o bien, como en este caso, es dejar, no olvidemos que en un proceso democrático y en una democracia como la norteamericana, con un sistema electoral tan complejo, pues todo depende también de una serie de pesos y contrapesos que se van alineando para darle un espacio adecuado a los ejercicios democráticos. Ese, digamos, las ventajas y las desventajas del sistema norteamericano tienen que ver, uno, con una reelección que se puede dar. Casi todos los presidentes de Estados Unidos han gobernado por lo menos por 2 periodos, Sí. salvo Carter quizá. Eh, pero esa es la regularidad. Entonces los planes de gobierno se hacen a 8 años, que es un tiempo prudente para que efectivamente se pueda ver un plan de gobierno. Cuando nosotros pensamos el sistema norteamericano desde los ojos y desde la experiencia colombiana, pues nos resulta un poquito difícil pensar en esas responsabilidades, en esos compromisos que hay, pero el sistema norteamericano está hecho de esa manera y es un sistema que, como te decía, tiene pesos y contrapesos que le permiten sobreaguar ante dificultades que pueden presentarse. Eh, Eso también implica que los negocios de los gobiernos no necesariamente afectan las políticas de Estado, algo que en Colombia todavía no tenemos tan claro. Aquí confundimos gobierno con Estado y aquí los gobiernos de turno hacen con el Estado lo que quieren. En otros lugares del mundo no necesariamente. El Estado es tan robusto, tiene una estructura tan fuerte que las políticas de los gobiernos no necesariamente los afectan. Muy bien, ahora yo quiero preguntarle acerca de la influencia que tuvo Barack Obama en las elecciones norteamericanas. Recordemos que fue un fiel ayudante a Biden. Claro, es importantísimo tener eso en cuenta porque pues Biden fue vicepresidente de Obama. Obama es un personaje que de todas maneras tiene una enorme reputación política y social en el país, pero también tiene que ver mucho con el desastre mediático que generó el mismo Trump. Trump llenaba las expectativas, cumplía las expectativas de una importante parte de la sociedad. Y yo creo que esto más bien es un coletazo de muchas situaciones. No es solamente Obama el que interfiere y el que hace que Biden tenga fuerza. Aquí es Obama, pero también son las políticas industriales, también es la recesión, también es el manejo de la pandemia, también es el nefasto manejo de Twitter que hace Trump, pero también es los medios de comunicación que se unen en contra de un político, en este caso en contra de Trump. De alguna manera, aquí hay un montón de señales que se deben pensar y es el papel de los medios, el papel de las redes, el papel que juegan en términos de comunicación para la imagen de un político. Yo no soy adepto de Trump ni de sus políticas, pero es que esencialmente no todo lo estaba haciendo mal. Si nosotros vemos el caso de la economía norteamericana hasta antes de la pandemia, las situaciones iban mejorando y definitivamente eh, Trump hizo algo que ningún otro político norteamericano había hecho y es que le puso nombre y apellido al enemigo comercial y económico más importante que tiene Estados Unidos y la supremacía norteamericana en el mundo. Y ese enemigo es China. Y Trump se fue de frente contra China. Eso no lo había hecho nadie. ¿No? Y entonces eso pues devuelve la fe y la esperanza de mucha gente. Ahora, ¿quiénes y cuáles fueron los medios que estuvieron allí detrás? Bueno, las grandes cadenas de comunicación y las redes sociales. ¿Mm? Un manejo poco inteligente de las redes llevó a que las redes se convirtieran en enemigas de Trump y Trump enemigos de las redes. Y fíjate que ese divorcio sí costó muchísimo. Hoy las personas que no están atentas al manejo de redes, que no tienen un lenguaje asertivo y un manejo adecuado de redes, se hunden, pierden todo. Y aquí Trump lo perdió. Así es. Y bueno, una de las cuestiones que preocupa al mundo es que Biden sube con un discurso donde va a buscar
diplomacia, donde va a buscar arreglar relaciones y un montón de cuestiones. Dejemos claro que Donald Trump dijo que si China tenía que literal hacerse cargo de la pandemia que generó y tomar digamos que responsabilidad frente a este caso. ¿Usted qué piensa? ¿Qué puede hacer Biden con respecto a la pandemia y a esa guerra comercial que tiene con China y todos sus conflictos casi que bélicos? Claro, mira, acá hay una situación también que se debe analizar con cuidado. O sea, esto tenemos que hilar muy fino porque no sabemos bien qué vaya a pasar. Si bien Biden no es Barack Obama, sí fue su vicepresidente y sí estuvo con él durante mucho tiempo y las políticas de Obama pues fueron bien importantes para la concreción de una imagen norteamericana de supremacía mundial, nuevamente. Trump es mucho más ruidoso, Trump es mucho más escandaloso, pero digamos que es menos, es más el ruido que hace que las cosas que realmente hace. Cuando simplemente comparamos el problema migratorio en el caso Trump frente al caso Obama, Obama sacó a muchos más inmigrantes ilegales de Estados Unidos que los que sacó el mismo Trump. Si Biden siguiera las políticas de Obama, pues lo que esperamos es un, eh, que se tranquilice el discurso político y mediático, pero que probablemente las medidas sean más fuertes, más radicales de fondo. Biden es un hombre de una enorme inteligencia política, senador por mucho tiempo, gobernador por muchísimo tiempo, político de más de 40 años en el ejercicio, pues conoce al dedillo todos los asuntos de la política norteamericana, tanto interior como exterior. Eso quiere decir que vamos a tener un manejo muchísimo más inteligente de la política doméstica y de la política internacional. Pero también sabemos que muchas de sus decisiones pues han sido bien relevantes. Por ejemplo, en el caso de la guerra contra Irak, pues hay, digamos, una de esas situaciones importantes que pensar. Ahora, un gobierno no es un hombre, un gobierno son muchas personas alrededor. Y aquí no solamente es un hombre, sino que es también una mujer, que es Kamala Harris, que va a generar un cambio también en las políticas de integración, de segregación racial. Es una mujer, entonces tenemos ahí también una situación importante frente al machismo y a esas políticas patriarcales muy norteamericanas. Entonces, definitivamente vamos a tener cambios, seguramente, como lo decía hace un rato, un manejo más inteligente de la política doméstica, un manejo más inteligente de la política internacional, pero medidas mucho más agresivas en el manejo económico de la situación. Eso es lo que yo veo por ahora. Ahora, hay que esperar a ver qué otros sujetos van a conformar ese gabinete. Ya tenemos a un secretario de Estado muy interesante, Sí. pues que nos puede traer muchas sorpresas, muy cercano a América Latina, que conoce muy bien el asunto. Eso es bueno y es malo a la vez. Es bueno porque es importante hablar con alguien que conoce los asuntos propios. Es malo porque también conoce cuáles son todos los puntos débiles y con unos gobiernos en América Latina en un momento político tan inestable. Veamos el caso de Perú, con 3 presidentes en un par de semanas, el caso colombiano con un presidente que nunca levantó, que siempre tuvo unos números bastante bajos, con el caso de Argentina, con el default, en fin. Entonces, América Latina es ahí un lugar con mucha inestabilidad política y con un secretario de Estado en Estados Unidos que conoce mucho el vecindario, entonces puede ser bien interesante lo que ocurra. En políticas internacionales que usted hacía bastante énfasis, a la gente le está preguntando, le está preocupando el tema de lo que vaya a hacer Biden con respecto a Colombia. Recordemos que Estados Unidos es uno de los aliados más fuertes que tiene nuestro país y claramente su presidente se vuelve una de las figuras que en cualquier decisión puede llegar a afectarnos. ¿Usted cómo ve el papel de Biden con nosotros? Pues mira, Daniel, como te decía hace un momento, Biden es un político y es un político de mucha experiencia,
Entonces él no va a ser tan agresivo como pudo haberlo sido Trump en algún momento. Va a manejar la política de una manera mucho más cuidadosa, va a ser mucho más relajado a la hora de pedir resultados, pero va a exigir resultados, pero va a obligar esos resultados. Menos ruido, pero más trabajo. Entonces yo la verdad veo que van a apretar las tuercas, pero no ante los medios de comunicación. Las van a apretar en donde nos duele. Resultados, plata, seguramente cambio de embajador, seguramente cambio de políticas internas, seguramente fortalecimiento y respeto a las cortes, fortalecimiento de políticas medioambientales, fortalecimiento de políticas frente al proceso de paz con las FARC, frente a la JEP. Entonces, yo creo que ahí va a haber un ajuste de tuercas que al gobierno colombiano puede estarle generando problemas en este momento. Algún tipo de preocupación le está generando. Muy bien, y con respecto a Venezuela, recordemos que Donald Trump había dicho que quería literal llegar y sacar a Maduro a la fuerza. ¿Qué puede pasar con Biden? Pues mira, si Trump con todo su ruido no lo hizo, Biden menos. Pero seguramente va a haber una negociación más profunda. Biden es un hombre inteligente y tienen un equipo de política exterior muy inteligente. Seguramente primero van a ordenar, organizar la casa, van a volver a fortalecer las relaciones con sus socios internacionales, con Europa. Seguramente va a haber una gran reunión con la Unión Europea, con Angela Merkel, con Macron. Eh, Creo que van a fortalecer la relación con Trudeau en Canadá. Hay un problema con México también que van a ir resolviendo. Biden no es un hombre que se vaya a enfrentar ante la situación, pero yo creo que sí va a generar algún tipo de presión importante sobre Maduro. Eh, Eso no va a ser mañana, eso no va a ser el 20 de enero, eso se puede demorar, pero pues es que Maduro solamente es la cara visible de un régimen enorme, pues poderosísimo y complejo que hay allí, que es todo el chavismo, Ujú. y eso son muchos. Entonces, yo creo que se va a presionar una crisis, pero no me atrevo a siquiera decir que esto va a llevar a un cambio en la política venezolana, a la salida de Maduro. No me atrevo todavía a pensarlo. Creo que no lo hizo Trump, no lo va a hacer Biden. Muy bien, usted hablaba del trabajo de Biden con respecto a Colombia y a mí me parece importante hablar del Plan Colombia, ese Plan Colombia que busca la erradicación de las drogas y demás. ¿Usted cree que Biden va a pedir que la fumigación que ha sido tan polémico aquí en los debates del Congreso por glifosato y todo este tema? Pues mira, sí o sí hay que reducir la cantidad de hectáreas cultivadas. Y eso no depende siquiera del presidente de turno, sino que depende de los acuerdos internacionales en donde el Plan Colombia es importantísimo. El presidente y Estados Unidos tiene una figura presidencialista muy poderosa. El presidente de Estados Unidos es muy poderoso, pero quien en últimas aprueba la plata del Plan Colombia es el Congreso. Okay. Y el Congreso pues está casi que mitad y mitad, mitad republicanos, mitad demócratas. Entonces ahí va a haber un nivel de presión importantísimo frente al gobierno. Eh, yo creo que el asunto del glifosato se lo van a dejar a Colombia, a sus cortes. Va a haber presión, por supuesto, hay que bajar la cantidad de cultivos. Utilicen el método que quieran, no importa, pero bájenlas. Eh, Situación ante la cual los gobiernos de los últimos años han sido incapaces. No lo hizo el gobierno Santos, no lo ha hecho el gobierno Duque, no creo que lo haga. Eh, y creo que no tiene demasiados amigos en las cortes como para que le apruebe, ¿no? El Consejo de Estado no ha sido como tan amigo del glifosato, la corte creo que lo está pensando muy, muy bien, entonces eso puede demorarse un poquito. Entonces, para cerrar, podemos decir que Biden va a trabajar fuertemente por hacer cumplir el proceso de paz, por hacer
cumplir todos los resultados con respecto a la erradicación de la droga a nivel nacional y además de ponerle atención de pronto a estos grupos indígenas y las comunidades pues que están vulnerables en el país. Sí, yo creo eso. Ahora, esencialmente Biden va a trabajar arreglando su casa que la va a encontrar en un desorden bien importante, ¿no? Sí. Entonces, es posible que le dedique un tiempito primero a sus asuntos de política doméstica, de política interna, y luego sí vaya a ver un poquito lo que pasa en el resto del mundo. Ahora, siempre los primeros serán sus aliados ricos, y eso no puede ni siquiera molestarnos, es natural. Y sus aliados ricos son la Unión Europea, son Japón, son restablecer las relaciones políticas con estos grandes de Europa y de Asia, porque la lucha contra China va a ser una lucha que va a continuar. O sea, este es un momento importantísimo y es que el que gane esa pelea, pues es el líder mundial durante los próximos años. Y no hablo de 5 o 10 años, podemos estar hablando de medio siglo o un poco más. Entonces, esa pelea que empezó Trump es una pelea que no va a parar. Seguramente se va a suavizar, seguramente el lenguaje va a cambiar, pero la guerra se va a mantener y va a ser fuerte. Eh, y luego sí va a ver qué pasa en el vecindario. Y en ese vecindario, pues sus aliados son Colombia, son otros países de la región. Y en el caso colombiano, pues sí hay una enorme preocupación. Vamos a ver qué pasa con el embajador. Recuerden que Con Pacho cuando tenemos Santos. cambio de presidente, pues también tenemos cambio de embajador. Entonces, seguramente veremos qué ocurre con ese embajador, veremos quién llega a ese equipo de gobierno también de la Secretaría de Estado, y a quién es que Colombia manda como embajador, porque creo que ahí sí que tienen un problemita que resolver, y es un embajador colombiano que no es muy bien atendido en Estados Unidos, que no es muy querido, y que creo que pues definitivamente tiene que renunciar. Muy bien, profesor Maldonado, mil gracias por haber estado hoy en los micrófonos de Intencional. Esperamos tenerlo en nuevas ocasiones. Y ya para cerrar, quisiera que nos dijera brevemente qué piensa usted de Kamala Harris, la vicepresidenta de Biden. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. La pregunta me encanta. Kamala Harris es una mujer fascinante, una gran líder política, una mujer que va a trabajar muy fuerte en todo este problema de segregación racial, que va a trabajar frente a los supremacistas blancos, que va a hacer muchas cosas allí, pero además que es mujer. Y en Estados Unidos eso es muy importante porque las mujeres que llegan al poder en este país no son mujeres disfrazadas de hombres o que quieren trabajar como hombres como ocurre en otros lugares del mundo. No, acá definitivamente tenemos una mujer muy empoderada de su papel, eh, con una enorme claridad frente a esto, y eso va a favorecer las políticas de inclusión de las mujeres, las políticas que van en contra de esas posturas atávicas de patriarcado en el continente, en su país y en el continente. Es un efecto boomerang, lo veo yo ahí. Kamala Harris abre una puerta bien importante en América Latina también. Y es muy probable que, siguiendo el ejemplo de Kamala Harris, América Latina empiece a elegir mujeres a la presidencia. Hemos tenido algunas, claro, bien importantes, pero seguramente ahora más. Bien lo dicen los grandes estudiosos de la situación. Viene un siglo nuevo, viene un momento nuevo, una época nueva luego de esta pandemia, eh, y una época en la que el mundo va a ser manejado desde otra óptica y probablemente esa óptica es una óptica femenina. Muy bien, doctor Maldonado, gracias por haber estado aquí y muy acertado en sus respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Que tengas un feliz día y a tus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Vale, muy bien. Listo, 9 de la mañana 55 minutos y a esta hora es importante hablar de un tema importante, perdón la redundancia, y es que vamos con la pregunta. Vamos con esa pregunta que tanto nos encanta. Así es,
Y empezamos con la pregunta chimba de hoy. Y para aprovecharlo ustedes en las redes sociales, para que nos vayan colaborando, respondiendo, es ¿qué puede traernos este paro en cuestiones positivas? No más negativas. Ya nos cansamos los colombianos de cuestiones negativas, de vandalismo, muertes. No queremos más muertes, no queremos más vandalismo. ¿Qué nos puede traer en cuestiones positivas? ¿Dónde vamos a ver que ya están escuchando a las comunidades indígenas? Que los profesores tienen su trabajo digno, que los colegios, el gobierno se preocupa por los colegios y les permite un dinero para que se puedan reconstruir y arreglar sus temas de cartera. ¿Dónde vamos a mirar que está el desempleo? Porque hay que evaluar un tema con lupa y, como decía el profe Maldonado, un hilo clarito frente a si subimos el salario o no, porque puede ser muy peligroso. ¿Qué va a pasar con el tema de la reforma tributaria que tanto quiere Carrasquilla? Estas preguntas para que las aterricemos a la hora de ver este paro nacional que hoy afecta a millones de personas en Colombia, que tanto no les respetan sus derechos humanos, que tampoco les están teniendo en cuenta sus decisiones ni opiniones. Además de eso, tenemos que empezar a mirar que la fuerza del Estado está empezando a censurar periodistas, profesores, estudiantes y demás personas para que no se genere la protesta a la que tanto miedo le tienen. Entonces, es importante que nos empecemos a aterrizar el punto de dónde va a ir esta protesta y qué tanto nivel de perseverancia le vamos a aplicar a la misma. Para cerrar, aquí quiero que mi pupilo, Jonathan Blanco, me cuente de cuál es su perspectiva frente a este paro de que se está presentando estos días. Sí, claro, Daniel, pues mi mayor esperanza y mi mejor expectativa es que verdaderamente haya un cambio en todos los campos que pues mencionaste anteriormente, ya que pues la pandemia dejó un desempleo gigante que esperemos que se reponga, la crisis que están viviendo los colegios, como también lo mencionabas, y bueno, además casos que espero de verdad tengan un cambio positivo este paro. Cerremos con algo bien importante y es, como estudiante, ¿cómo te afectó la pandemia? Bueno, principalmente y la razón más obvia, creo yo que es pues el cambio de clase presencial a clase virtual, que obviamente fue complicado, más yo que estudio en un colegio público, que acabo de salir de un colegio público, fue más complicado por el hecho de estar frente a un computador 8 o 9 horas y pues como entre comillas envidiar los asuntos de los colegios públicos que no la pasaban tanto tiempo o casi nada frente a las computadoras. Exactamente, siempre es como que tú ves a tus compañeros que están en colegios públicos y tú ves que no estudian, en cambio a ti te toca todo el tiempo frente a la pantalla, aguantarte de pronto el malestar del profe, uno que otro niño chistosito que lee por mandar mensajito que no es, claramente, y tú tienes que aguantarte eso. Entonces sí, a todos nos ha afectado la pandemia, pero es momento de tomar soluciones. Y por eso queremos abrir los micrófonos para ustedes en nuestra próxima emisión en Intencional en Vivo con Daniel González. 9 de la mañana, 59 minutos, y mil gracias. Mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Intencional en Vivo con Daniel González. Recuerde que vamos a estar mañana de 8 de la mañana a 10 de la mañana con información, noticias, qué pasa. Vamos a darle voz a los que no tienen voz. Hasta luego. Frío, ¿no? La verdad, sí. Espero otra cosa menos eso, pero bueno. ¿Estuviste en el noticiero? Sí.